Buenas noches, Nancy, qué gusto. Buenas noches. Estuve, bueno, como había comunicado contigo, porque para explicarte un poco de qué es lo que estamos haciendo, esta entrevista que te voy a hacer hace parte de un trabajo que debemos presentar para un proyecto que tiene relación con el conflicto armado en los Montes de María y el efecto que tuvo ese conflicto en la parte educativa que tiene hoy en día y cuáles son las perspectivas que más o menos se pueden esperar, ¿verdad? Entonces, yo quiero preguntarte, pues van a hacer unas preguntas muy pequeñas, muy rápidas. ¿De qué manera tú que viviste en esa zona te viste involucrada en todo lo que sucedió? ¿Cómo te afectó todo eso que sucedió en los Montes María, la violencia? En fin, ¿qué nos puedes decir de eso? Buenas. Bueno, mis padres nacieron allá, crecieron, nos tuvieron en la zona rural del Carmen de Bolívar, en la vereda de Macayepo. Bueno, a mí me tocó desde muy pequeña presenciar todo lo que fue el conflicto y cómo poco a poco se iba intensificando hasta el punto de las masacres que vinieron posteriormente, y a muchos como a mí nos tocó desplazarnos de esa zona, ¿sí? Hasta el momento, la verdad. Entonces, más que vivido, sentido. Bueno, en esa época pues entiendo que hubo cuestiones bastante agresivas, muertes, crímenes, masacres. En Macayepo hubo algunas masacres. Tú que, bueno, en esa época tú estabas muy pequeña, pero ¿cómo fue ese proceso para que se desarrollara esa violencia allá en ese territorio? Bueno, en mi época las autodefensas llegaron combatiendo a la guerrilla y los hicieron replegarse, pero el pueblo quedó a merced de ellos, que resultaron siendo más crueles que los anteriores, y a los que decían que eran guerrilleros lo mataban. No había juicio, no había nada, sino que se corría el chisme, la cosa, y enseguida quedaba muerto, ¿sí? Ya no era seguro ni caminar, ni ir, nada. Eso fue terrible. Ya, o sea, se convirtió en algo supremamente difícil de estar allí en ese lugar. Era imposible casi, la verdad. Muy bien. ¿Tú recuerdas cómo impactó el conflicto en esa época? En esa época, en la parte educativa, las escuelas, ¿qué pasó con las escuelas, con los estudiantes? ¿Qué recuerdas de esa parte? Pues imagínate cómo fue tan terrible para niños vivir todas esas situaciones, para jóvenes. Fue un terror terrible, la verdad, lo que se vivió. Lo primero que la mayoría de las personas pensaron y lo que la mayoría hicieron fue irse. Nosotros también nos desplazamos cuando ya estaba muy crítica la situación. Nos fuimos para el Carmen, luego nos fuimos para Sincelejo, porque la violencia como que nos seguía. Todo ese sector fue terrible. Entonces, hay muchas personas, algunos de mis familiares alejados se quedaron por miedo a perder lo que tenían, lo poquito, lo mucho que tenían. En el caso de nosotros nosotros nos fuimos sin nada, no vendimos nada, nada. Con lo que teníamos puesto salimos y nos fuimos. Nosotros en la pobreza que teníamos, pues no teníamos conocidos, no teníamos nadie. Nosotros llegamos a Sincelejo, la gente nos miraba feo, la gente nos miraba mal, nos tenía desconfianza. Mis padres casi no conseguían trabajo porque pues de a dónde veníamos y ya nos relacionaban con todo eso que habíamos tratado de dejar atrás, ¿sí?
Entonces, en la pobreza que teníamos, en la miseria en la que estábamos, pues no teníamos para colegio, no nos conseguían cupo. Demoramos 2 años perdidos en esa situación, ¿sí? Pues la educación se estancó, ¿sí? Las personas que se quedaron allá, pues los profesores con las amenazas, con las cosas que se estaban viviendo, la mayoría salieron. Esa educación en esos sectores se perdió ese tiempo, ese lapso de tiempo no hubo educación y pues peor se vivía el conflicto. Muy bien, y bueno, tú no has retornado allá, me habías comentado, ¿verdad? Pero en la actualidad, ¿qué has sabido de la situación educativa allá en esa zona? ¿Ha mejorado? ¿Sabes si se han construido nuevas escuelas, si se han abierto las que fueron cerradas? Si los profesores ya retornaron o todavía tienen miedo de ingresar por allá. ¿Qué se está haciendo y cuál sería tu perspectiva, ¿no? Pues yo no he vuelto por allá. Ay. Bueno, sí, qué pena. En esta zona, según lo que yo entiendo, porque la verdad yo no he vuelto por allá, se han venido comenzando a hacer como escuelitas, pero muy pobres, muy precarias. Son como estructuritas de techo y palma, lo que yo he escuchado, lo que me han contado, ¿sí? Donde hay salones que atienden todos los grados, a muchos 2, ¿sí? Pero el gobierno está promoviendo muchas acciones en ese sector. Pero eso va muy lento, o sea, para todo lo que se vivió y todo lo que se atrasó, eso va muy lento. Ese pueblo todavía está muy olvidado, esa zona, ¿sí? Los profesores, algunos profesores han vuelto, algunos, muy pocos han vuelto. Yo, la verdad, como ya terminé en otras partes de Colombia, yo finalmente logré hacer una carrera. Actualmente estoy desempeñándome como una codirectora de una escuela acá, entonces sé lo que es eso, pero veo mucha diferencia, ¿sí? De lo que es vivir allá y de lo que se puede lograr acá en estos sectores que están de pronto un poquito más desarrollados. Bueno, Nancy, muchas gracias. Te doy por tu participación, tu colaboración. Yo sé que, bueno, te decía al comienzo que no es fácil. A algunas personas les duele recordar esos momentos difíciles y por eso a veces se abstienen. Sí. ¿Ves? Pero te doy gracias por la valentía que has tenido para recordar ese pasado y no revictimizarte, sino que ayude para que la memoria de todo eso que ocurrió allá en ese lugar no pase, sino que como se habla desde diferentes estamentos, se pueda trabajar en una cultura de paz que permita que estas regiones que fueron tan golpeadas puedan tener su rehabilitación y puedan vivir en paz como lo anhela la mayoría de los colombianos. Sí, señor. Muchas gracias, Nancy. Gracias a ti. Bueno, chao. Chao, gracias.